Buenas horas, soy la cadete de cuarto año, Mejías Yuraima, y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre las condiciones generales de equilibrio de los buques. Tenemos que son la flotabilidad. El buque debe ser capaz de flotar en el agua sin hundirse. Esto se logra cuando el peso del buque es igual al peso del agua desplazada por el casco del mismo. La estabilidad transversal. El buque debe ser capaz de resistir inclinaciones laterales y volver a su posición vertical. Esto depende de la relación del centro de gravedad y el centro de flotación. La estabilidad longitudinal. El buque debe ser capaz de resistir inclinaciones adelante o hacia atrás y volver a su posición horizontal. Esto depende de la distribución de peso a lo largo del buque. La integridad estructural. El buque debe ser estructuralmente sólido para soportar las fuerzas del mar y las cargas a bordo, sin sufrir daños. Y por último, pero no menos importante, tenemos la maniobrabilidad. El buque debe ser capaz de ser dirigido y controlado de manera efectiva para navegar de manera segura. Soy la cadete Hernández Ramírez Mariano y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre lo que es la estabilidad estática transversal y su clasificación. La estabilidad estática transversal es la capacidad que tiene el buque de retomar nuevamente a su posición de equilibrio inicial luego de sufrir escora por fuerzas tales como el viento, mareas, corrientes, en general cualquier tipo de condición que se le pueda haber afectado de tal manera. La estabilidad estática transversal es fundamental para la seguridad de la navegación, ya que reduce el riesgo de que el buque dé vuelta a campana. Asimismo, garantiza la seguridad de la tripulación, la carga y facilita cualquier maniobra que se deba ejercer, aunque debemos considerar ciertos factores que pueden afectar, tales como la posición del metacentro, la posición del centro de gravedad, inclusive hasta la forma del casco, ya que un casco ancho y poco profundo generalmente tiene mayor estabilidad inicial que uno estrecho. También es importante destacar que se debe tener una carga bien distribuida a lo largo del eslora y manga, ya que esto contribuye a una mejor estabilidad. Tenemos por otra parte la clasificación por escoras de estabilidad inicial, que son pequeñas escoras, y de estabilidad estática transversal, que es aquella con escoras mayores a 10 grados de inclinación. Por ello, la clasificación de buques en base a sus ángulos es súper importante y útil, ya que nos ayuda a entender el comportamiento y asimismo emplear su máxima seguridad en el mar. Ahora bien, los buques de pequeñas escoras, que vendría siendo la estabilidad inicial, son aquellos buques que, al ser inclinados, pues recuperan su posición vertical con ángulos de escora relativamente más pequeños. Es decir, tienen una gran estabilidad inicial, a diferencia de los buques de grandes escoras, que son los de estabilidad transversal. Estos pues requieren ángulos de escoras mayores para poder así recuperar su posición vertical. Su estabilidad inicial puede ser menor, pero se caracterizan por tener una mayor reserva de flotabilidad. La estabilidad estática transversal se divide en tres tipos de inclinación angular, que serían el positivo, el nulo y el negativo, que es algo que más adelante mi compañera Elduvier se los explicará. El centro de gravedad es el punto donde se centra todo el peso del buque. Este punto es crucial para la estabilidad del mismo, ya que afecta a su capacidad para mantenerse en equilibrio en diferentes condiciones marítimas. Las medidas del centro de gravedad tenemos que son tres: longitudinalmente, que es desde proa a popa o viceversa; transversalmente, que es desde babor a estribor o viceversa; y verticalmente, que es desde la quilla al centro de gravedad. Ahora bien, el centro de empuje, también conocido como centro de carena, es el punto donde se considera que actúa la fuerza de flotación. Este punto es el centro de gravedad del volumen de agua desplazado por el buque. La posición del centro de empuje varía según la forma de la parte sumergida del casco. Los cambios en la forma del casco, como los que ocurren al inclinar el buque, provocan un desplazamiento del centro de empuje. Relación entre G y B. Tenemos que si G está por debajo de B, el buque es estable. Esto se debe a que el momento de adrizamiento que devuelve el buque a su posición vertical es positivo.
Si G está por encima de B, el buque es inestable. En este caso, el momento de atrizamiento es negativo, lo que puede hacer que el buque se incline aún más. Y cuando G y B coinciden, el buque no tiene tendencia a enderezarse ni a volcar, por lo que puede permanecer en cualquier posición en la que se le coloque. Buenas horas, oficial. Mi nombre es Eddie Bosque, perteneciente a la cátedra que usted imparte Estabilidad del Buque 1. Hoy le vengo a hablar sobre el par de estabilidad estática transversal. Cuando el buque no está afectado por la mar ni el viento, su posición es la de adrizado. Sobre él actúan solo dos fuerzas, el centro de gravedad G mayúscula, donde se supone concentrado el peso del buque, y el centro de gravedad de la parte sumergida, denominado centro de carena, C mayúscula, que es donde actúa la fuerza de empuje. En caso que el buque se encuentre adrizado, ambos centros se sitúan en la misma vertical. Cuando por razones de mar o viento se toma una escora, el centro de carena se desplaza. La vertical que pasa por ese punto corta el plano longitudinal o línea de crujía. Se denomina metacentro transversal. Si ese punto queda, el metacentro se sitúa por encima de G. El par de fuerza que se origina es adrizante, por lo que la embarcación recobrará su posición de adrizado. Sin embargo, si este punto, el metacentro, queda por debajo de G, el par que se forma es escorante y la embarcación volcará. Cuando la vertical que pasa por el centro de carena en su intersección con el plano longitudinal o línea de crujida, o lo que es lo mismo, el metacentro coincide con el centro de gravedad, la embarcación queda con la escora permanente. El barco se encuentra en equilibrio indiferente o estabilidad nula, permaneciendo en la misma posición de escora si KM es igual a KG. La escora nunca generaría un par de fuerza al no existir un brazo por encontrarse G y C siempre en la misma vertical para cualquier valor de C. En el caso de que coincidan G y M, no se genera ningún par de fuerza, por lo que el buque quedará en la posición escorada. En una situación de equilibrio inestable o estabilidad negativa, si KM es menor que KG, cualquier separación de la posición de adrizado genera un par escorante, que tiende a hacer que la escora se incremente, poniendo el barco en peligro de volcar o quedar quilla al sol. Cuando el centro de gravedad se halle más alto que el metacentro, el par de estabilidad hará girar el barco en el sentido de la flecha del reloj y por tanto aumentará su escora. Si C y G no se encuentran en la misma vertical, encontrándose el buque adrizado, la posición inicial del mismo sería la de escorado. En este caso su estabilidad estaría empeorada, aunque no se encontraría impedida de forma absoluta. Esto ha sido todo. Buenas horas, muchas gracias. Buenas, soy la cadete Andrea Aldiver y voy a hablar sobre los tipos de equilibrio. Equilibrio estable. Consideremos un buque como un cuerpo flotante. Cuando este cuerpo está inclinado por alguna fuerza externa, como el viento o las olas, y este tiende a volver a su posición original debido a una fuerza de empuje, se considera que está en equilibrio estable. Para poder identificar los diferentes tipos de equilibrios debemos saber dónde están ubicados el metacentro y el centro de gravedad. Para que se cumpla la situación o el estado de equilibrio estable, el metacentro debe estar por encima del centro de gravedad. Esto significa que cuando el buque se inclina, el empuje actuará como una fuerza restauradora que ayudará a enderezar al buque, donde la distancia entre el metacentro y el centro de gravedad va a crear un brazo adrizante, el cual va a generar un momento enderezador ayudando al buque a volver a su posición original. Consiguiente a esto, el equilibrio estable es importante ya que ayuda a la seguridad del buque, de manera que disminuye las probabilidades de volcar ante condiciones adversas en el mar. Anudado a ello, también aporta a la mejora de la maniobrabilidad, ya que crea o genera que el comportamiento del buque sea más predecible, lo cual favorece la equilibrio inestable. Cuando un buque, al ser inclinado, continúa escorando hasta volcar, se considera que está en situación de equilibrio inestable. Esto se cumple cuando el metacentro se encuentra por debajo del centro de gravedad. ¿Qué implica esto o qué significa? Que cuando el buque se inclina, el empuje, en lugar de enderezar el buque, actúa como una fuerza que aumenta el grado de inclinación del mismo. Aquí el momento adrizante se convierte en un momento escorante. Por último está el equilibrio neutro.
que indica cuando un buque permanece en la posición en la que se inclina sin tender a enderezarse ni a escorar aún más, se considera que está en equilibrio neutro. Para que esto se dé, el metacentro debe coincidir con el centro de gravedad. Esto implica que cuando el buque se inclina, el empuje no genera ni un momento enderezador ni un momento escorante. Es como si el buque estuviera en un estado de equilibrio perfecto, sin ninguna fuerza que lo impulse a cambiar de posición. Además, la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro es cero, por lo que no va a generar ningún momento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Asael Bastardo. Voy a continuar exponiendo sobre el diagrama de buque escorado. Primero, la escora es la inclinación que adopta un buque hacia alguno de sus costados. Esto puede ocurrir por distintos factores como son la mala distribución de la estiba de carga a bordo del buque, también por fuerzas externas como vientos, olas o las mareas que ejercen una fuerza lateral al buque, provocando que éste se incline. También podría producirse una escora por alguna falla que posea el casco, haciendo que por ahí entre agua y éste pierda equilibrio. En la lámina se muestran algunos ejemplos de cómo se observaría un buque escorado a babor y a estribor. El ángulo que se genera en el centro es el ángulo de escora con respecto de la posición vertical del buque. En el diagrama que podemos observar en el costado izquierdo de la presentación nos indica que a medida que el buque se inclina, el centro de carena se desplaza, creando un brazo adrizante o GZ, como lo podemos observar ahí. Este brazo adrizante genera un momento de adrizamiento que tiende a devolver el buque a su posición de equilibrio vertical. En el diagrama podemos ver cómo el brazo adrizante varía con el ángulo de escora. Un brazo adrizante positivo indica que el buque tiende o tiene una tendencia a enderezarse, mientras que un brazo adrizante negativo nos indica que el buque tiende a la inestabilidad, como podemos observar. Soy la cadete Wendy Sotillo y les vengo a hablar sobre la estabilidad estática transversal de pequeñas y grandes escoras. Debido al desplazamiento que ocurre en el metacentro transversal fuera del plano de crujía, tenemos que dividir el estudio de la estabilidad estática transversal en dos partes. En estabilidad estática transversal de pequeñas escoras, que va en un rango de 0 a menos de 15 grados, y en estabilidad estática transversal de gran escora, que va en un rango de 0 a más de 15 grados. Estabilidad estática transversal de pequeña escora. Con esto nos referimos a la capacidad que tiene un buque de volver a su forma vertical cuando éste está sufriendo estas pequeñas inclinaciones laterales. Este se mide por la variación del momento restaurador GZ con respecto al ángulo de escora que está sufriendo. Con esto también podemos determinar si el buque es capaz de volver a su forma vertical cuando está sufriendo estas pequeñas inclinaciones. La fórmula para calcular GZ es la siguiente: GZ, que es el brazo adrizante, igual al GM, que es la altura metacéntrica, por el seno del ángulo de escora. También tengamos en cuenta que GM la podemos representar como GM, que ya mencioné que es la altura metacéntrica, igual al KM, que es la distancia que va de la quilla al metacentro, menos el KG, que es la distancia que va desde la quilla al centro de gravedad. Estabilidad estática transversal de grandes escoras. Con esto nos referimos a la capacidad que tiene un buque de mantener el equilibrio cuando está sufriendo inclinaciones muy grandes. O sea, cuando el ángulo de escora es demasiado elevado. También podemos decir de que ya debido a estas inclinaciones el buque está sufriendo o ya no es capaz de mantenerse en equilibrio y puede llegar hasta su límite de volcamiento. Los buques tenemos sistemas estabilizadores que ayudan con la estabilidad, que por ejemplo en los buques portacontenedores existen los sistemas estabilizadores de aletas que mantienen la estabilidad y ayudan a que el buque esté adrizado. En la estabilidad estática transversal de gran escora también podemos calcular GZ. En este caso la fórmula sería la siguiente: GZ, que ya mencioné que era el brazo adrizante, igual al KN, que es el coeficiente de restitución de lastre,
menos KG, que es el coeficiente de restitución de carena, por el seno del ángulo de escora que se está formando. Diferencias entre la estabilidad estática transversal de pequeña y gran escora. En la estabilidad estática transversal de pequeña escora tenemos como primera diferencia que las embarcaciones sufren una inclinación, o sea, una escora en un rango menor a los 15 grados. También que la estabilidad estática transversal se mantiene en ese rango gracias a la diferencia entre el GM, que es el metacentro, y el KG, que es el centro de gravedad. Tengamos en cuenta que si tenemos un GM positivo nos quiere decir que estamos estables, y si tenemos un GM negativo nos quiere decir que estamos inestables. También durante las pequeñas escoras, la restauradora fuerza de flotación y los momentos restauradores de inercia ayudan a mantener adrizado la embarcación y también su estabilidad. Como diferencia en la estabilidad estática transversal de gran escora, tenemos que esta sufre inclinaciones que van a más de los 15 grados, o sea, su rango es de 0 a más de 15 grados. También que a medida de que la escora aumenta, el coeficiente de restitución de carena y el coeficiente de restitución de lastre varían significativamente, lo que esto afecta la estabilidad estática de la embarcación. También debemos tomar en cuenta los factores externos como lo que es las olas, la distribución de la carga y la resistencia al avance, para así no sufrir estas situaciones de grandes escoras.